¿Qué tal, médicos y no médicos? En esta ocasión me acompaña de nuevo el doctor Teyeri, médico familiar, y hablamos un poco sobre los consultorios anexos a farmacia, estas entidades que la mayoría de los médicos del país van a conocer bastante bien y que muchas veces se asocian a ciertos prejuicios o algún tipo de opinión negativo, tanto por el gremio médico como por la comunidad en general. De pronto tenemos alguna desviación del tema, pero en términos generales nos enfocamos en esto. Sin más, entonces empezamos con el episodio. Empezamos con este nuevo episodio. Esta vez tenemos de nuevo al doctor Teyeri, quien nos va a estar acompañando en varios episodios de ahora en adelante. Esperemos que en la mayoría. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de ¿qué tema? Bueno, buenas noches para todos los que nos están escuchando. El día de hoy traemos un tema que para la gran mayoría de los médicos puede resultar un tema bastante controversial, ya que vamos a estar hablando de los consultorios que son anexos a farmacias. Vamos a estar dando algunas de nuestras opiniones que tenemos en cómo afecta esto la práctica médica en general a nivel sociedad, y cómo pudiera llegar a afectar a nivel personal a los médicos que ejercen de esta manera. Exactamente. Y también, antes a lo mejor de empezar a hablar ya de lleno en el tema, sí tomar en cuenta que, así como dijo el doctor, pues son más que nada opiniones, ¿verdad? A pesar de que uno puede hablar a lo mejor de la experiencia, de lo que ha vivido trabajando en este tipo de lugares o de lo que conoce por compañeros o por lo que ve en la sociedad, la verdad es que es difícil tener datos más concretos de, no sé cómo operan estos consultorios, digamos el margen de, por decir algo, ganancia de pacientes que son atendidos o que se soluciona su problema de modo definitivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que nada viene de un punto de vista de la experiencia y de lo que hemos visto en otros compañeros, no tanto de algo a lo mejor más concreto, ¿verdad? Que es muy difícil entonces ir encontrando algo de eso. Y bueno, y que también, si lo pensamos un poquito de detenimiento, es un poquito difícil saber con certeza sin meterte en un pleito legal con algunas de las cadenas de consultorios anexos a farmacias, ¿no? Entonces, vamos a Claro. mantenerlo de una manera muy general y pues bueno, vamos a ver a dónde nos lleva la discusión del día de hoy. Muy bien. Entonces, antes que nada, bueno, quisiera preguntarte, eso no me acuerdo bien en tu caso, si alguna vez trabajaste en este tipo de farmacias o de consultorios, digamos, sí, consultorios, si alguna vez tuviste ese tipo de trabajo tú personalmente. Fíjate, no que yo fuera el titular del consultorio, pero sí me tocó que algunos amigos míos que trabajaban ya de planta en estos consultorios me pidieran que los cubrieran algunas ocasiones. Sí he tenido algunas cuantas experiencias, pero no desde el punto de vista de una regularidad. Ok, pero sí hubo entonces, al menos en alguna ocasión, estuviste tú como médico en este tipo de consultorios, si bien no frecuente, pero sí estuviste ahí. Sí, así es, en algunas cuantas ocasiones. Ok, de acuerdo. Bueno, en mi caso, a lo mejor sí tengo un poquito más de experiencia personal en esto. Tampoco es algo, no sé, pienso yo, enorme, ¿verdad? Fueron probablemente cerca de 6, 7 meses los que estuve trabajando en este tipo de lugares. Que de nuevo es algo muy concreto, ¿verdad? No puedo hablar a lo mejor de todos los consultorios anexos a farmacias, pero sí de tener una idea un poco más cercana de cómo se manejan. Entonces, pues no sé, creo que un buen modo de empezar esto es a lo mejor, digamos, con no necesariamente mitos, pero las ideas más comunes que se tienen de esto, ¿no? Yo creo que dentro de lo que pueda haber así más concreto es una, que es mal pagado; dos, que la farmacia, la institución o vaya, tu empleador, te va a exigir cierto tipo de venta de productos de la farmacia porque prácticamente para eso estás.
y pues bueno, asociado a eso, pues que la atención puede ser más o menos deficiente. No sé si tú tengas alguna idea de ese tipo de conceptos que se tienen, ya sea cierto o no, eso lo discutimos ahorita, pero al menos que se tienen de estos consultorios. Bueno, mira, definitivamente estos tres conceptos, estos tres mitos o creencias que acabas de mencionar, pues sí son como de lo más común. Yo estoy pensando también cosas que rodean la idea, que dicen que el trabajar para este tipo de consultorios puede condicionar que la práctica de la medicina se abarate, puede condicionar el hecho de tener que contratar a lo mejor personal que no tenga experiencia clínica más allá de lo que te ofrece el estudio en la facultad, o bien que a grandes rasgos, como algunos de los maestros o algunos de los doctores que ya tienen a lo mejor algún trabajo fijo o que son un consultorio que no sea anexo a una farmacia, tienen este concepto, como esta idea de que trabajar en estas instituciones es como prostituir tu trabajo. Claro. Sí, bueno, yo creo que si bien a lo mejor es muy exagerado en este caso en la medicina, también por lo que implica, ¿verdad? Porque cierto no, sí va muy asociado con el asunto de que no es nada más para ellos abaratar la medicina, sino que también conlleva un cierto estigma de que no eres buen médico, simplemente por estar ahí, ya sea de parte de los mismos médicos como de los pacientes. La gran mayoría, ya que estás en otras instituciones y llegan contigo a consultar privada o alguna institución así pública, pues te van a decir: oiga, yo ya fui a consultar a una CIMI, pero pues ahora vine para acá, como si fuera un siguiente escalón, ¿verdad? Como si las farmacias estas o consultorios anexos a farmacias fueran pues algo menos, digamos, que una consulta médica propiamente. Entonces, bueno, para empezar, a lo mejor voy a hacer un comentario de lo que yo viví o lo que experimenté trabajando en este tipo de consultorios. Y la verdad es que, al menos en el sentido de la presión o del tipo de compromiso que te intentan hacer sentir los encargados de este tipo de consultorios, eso estoy completamente consciente de que es muy cierto. Tanto lo que me pasó a mí como lo que he hablado con otros compañeros, sí existe esa, a veces no es exigencia como tal, pero es ese tipo de exigencia que pretende no serlo, pero lo es, ¿verdad? Ese tipo de: oye, Doc, estoy viendo tú lo que estás dejando y la verdad es que es muy poquito, ¿no? Nada más son 2, 3 medicamentos, ¿por qué no le dejas esto? Entonces, ese tipo de sugerencias que van más así como intimidatorias, ¿no? Como que, oye, pues de aquí sale tu paga también, ¿eh? Entonces, sí es cierto que existe eso, pero también pienso yo, y al menos el tiempo que estuve trabajando en este tipo de lugares, la decisión finalmente es tuya, ¿verdad? Finalmente son tus pacientes, y eres tú como médico quien decide qué haces. Si bien al no cumplir con lo que te piden, pues obviamente te van a seguir insistiendo, pudiera llegar el punto en el que tal vez te digan: ¿sabes qué? Pues ya no, mejor ya no vengas. Pero pues finalmente eso es una decisión muy propia, ¿no? Si en algún momento algún médico compromete su integridad como médico y el tipo de tratamiento que va a dar, no es por la insistencia de alguien más, es por sí mismo, pienso yo. Es una de las cosas. La segunda es que, y esto creo que se extiende a otros áreas de la atención médica, que la gente en general tiene un concepto muy pobre o tiene muy poca información sobre qué tipo de situaciones médicas se pueden atender en qué lugares, porque de pronto llega gente muy, muy comprometida, muy grave a este tipo de consultorios, y por más que uno quiera hacer algo, la verdad es que no tienes ningún tipo de equipo, ¿sabes? Por poner algunos ejemplos, eso fue parte de mi experiencia estando ahí, a pesar de que, te decía, me estuvieron
pidiendo de una u otra manera que vendiera más medicamento, pues en ningún momento lo hice. Aún así siento que sí es cierto esto que te digo, que los pacientes mismos van con una idea de que eres entre médico y no tan médico. Algunos incluso con la idea de que puedes ser como estudiante o todo esto, ¿verdad? Bueno, y es que también, ahorita que mencionas esto, es común en que algunos lugares los empleadores, quizás con la intención de recortar costos o quizás con la intención de ofrecer experiencia laboral, pues también contratan pasantes o contratan inclusive estudiantes de los últimos años y se ha llegado a saber, digo, yo creo que nadie ha sido ajeno a este tipo de situaciones en las que pues inclusive te prestan la cédula del encargado del lugar. Fue algo que a mí en alguna ocasión me pasó. Y digo, hasta cierto punto no está tan mal, o sea, no siempre es algo malo desde el punto de vista de traer médicos jóvenes, porque hay esta cuestión, este chiste muy sonado en los enfoques capitalistas, ¿no? De que necesitas 20 años de experiencia para entrar a un trabajo, claro. pero solamente llevas 10 años estudiando o 2 años de egresado o qué sé yo, y que nadie te contrata si no tienes experiencia. Entonces, claro. hasta cierto punto, si bien no es lo correcto, estoy de acuerdo que de alguna manera le estás brindando experiencia a la gente, pero vaya, parte de lo que nos tiene tan mal en este país es que precisamente no se siguen las normativas o no se siguen las reglas, o hay un franco incumplimiento de la ley, y pues bueno, eso es algo que nos tiene muy acabados a nivel sociedad y es algo que de lo cual pues los médicos, al ser parte de la misma, pues no estamos exentos, ¿no? Entonces es una de las varias prácticas que se tienen en este tipo de lugares que pues la verdad son muy controversiales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, eso también yo creo, si bien ahorita, a lo mejor más adelante comentarlo, que muchas de las cuestiones que están asociadas a este tipo de consultorios y de las prácticas que se llevan a cabo ahí son cuestiones obviamente no ideales, pero que de cierta manera son medio forzadas por el tipo de ambiente en el que estamos. El ejemplo de lo que dices, un estudiante o un pasante trabajando en este tipo de lugares. Y el problema es que incluso va a trabajar gente aquí que ya no es pasante, ya terminó su servicio social, pero no tiene título ni cédula. Actualmente creo que es un poco menos, porque me parece que ya con la cédula electrónica y todo esto, el tiempo de espera es un poco menor, ¿no? Pueden ser 4 meses, no sé. Pero al menos en el momento en el que nosotros salimos, tardó cerca de un año, ¿no? 8 meses a un año. Y bueno, fue más como un año y medio, algo así, si no me falla la memoria. Sí. Variaba porque a mí me llegó un poco más temprano, sí fueron como 8 o 9 meses, pero sí supe personas de la misma generación que tardó más de un año. Entonces, a lo mejor en el escenario de muchos de nosotros que de pronto teníamos más facilidades, pues todavía alguien te puede estar apoyando, a lo mejor puedes tener un trabajo de otra cosa, a lo mejor lo que sea, ¿no? Pero mucha gente en todo el país, en todo México, va a estudiar medicina, que es algo de por sí más o menos costoso, son más años de lo usual. En el servicio social la paga no alcanza para juntar dinero para cuando terminas el servicio social, y la verdad es que terminar de estudiar y tener un año o un año y medio sin un ingreso, sin trabajar de médico como lo que estudiaste, pues algo muy, muy difícil, ¿no? Para la mayoría de la gente, y algo que de pronto no tiene tanto sentido, porque pues lo único que te falta es un papel, tu entrenamiento ya lo terminaste, etcétera. Entonces, con esto que dices de que, bueno, sí, no es lo ideal que esta persona esté trabajando aquí sin una cédula,
estoy completamente de acuerdo, fuera de que es ilegal, ¿verdad? Que todavía más importante, pero la verdad es que la situación de pronto igual no te obliga, pero sí te invita demasiado a hacer algo en ese año y medio en el que aparentemente vas a estar sin ingreso o sin algo justo, ¿verdad? Porque de pronto sí te pueden contratar como proveedor de medicamentos o algo, con licenciatura terminada, sin cédula, pero pues bueno, ¿qué tipo de sueldo vas a tener ahí, verdad? Sin contar que, claro, no vas a estar practicando lo que tú estudiaste. Fíjate, otra cosa que también se me hace muy, muy importante mencionar es también un poquito de los antecedentes del por qué existen este tipo de consultorios anexos a farmacia. Hay que recordar que cuando esto comenzó con una de las cadenas que iniciaron este tipo de trabajos, la intención inicial era una intención muy buena, que era llevar atención médica de buena calidad a un costo accesible. Yo creo que todos, o bueno, al menos los que ya estamos rondando los veintitantos o treinta y tantos años, podremos recordar que antes de los consultorios anexos a farmacias, pues solamente había consultorios médicos, o sea, sin la farmacia y todo esto, ¿no? Y pues el costo, ponle que a lo mejor... Sí, hay mucha diferencia. Sí, o sea, ponle que a lo mejor no era algo impagable, pero pues era un costo un poquito más elevado, ¿no? Ahora, pues sabemos que hay consultorios anexos a farmacias en los cuales el costo puede variar entre 30 y 50 pesos. Sabemos que hay otras cadenas en las cuales ponen de una manera bastante denigrante, diría yo, que lo que le estás dejando al médico es una propina. Y vaya, no se trata de pensar que la medicina sea una carrera que te deje un mérito con el cual tú sobresales de los simples mortales, pero bueno, yo creo que el hecho de intercambiar una propina por un servicio de salud, pues yo creo que sí puede ser bastante una óptica denigrante, una óptica incorrecta, porque pues bueno, Ahora, cualquiera puede decir hasta dónde estarías dispuesto a pagar por tu salud, ¿no? claro, ahí me gustaría hacer un comentario de que, bueno, esto creo que tiene mucho que ver de cómo se le mide y tal vez tiene un poco que ver con semántica pura, o sea, la pura palabra de propina, ¿sabes? Porque, bueno, estoy de acuerdo, muchos de los médicos que van a estar en este tipo de instituciones o de consultorios, pues lo hacen así francamente y netamente como un trabajo, ¿verdad? No es una caridad ni nada. Pero, por ejemplo, si lo quisiéramos estudiar un poquito más dividir las partes de esto y poner atención a cada una, si tú como... La mayoría de los médicos, yo creo que todos en alguna medida, menos o más, nos gusta ayudar a la gente, ¿verdad? Y muchas veces al estar conviviendo con la gente en momentos o situaciones de mucha necesidad, creo yo que sí despierta alguna empatía que a lo mejor en un principio no había. Que, bueno, mucha gente dice que se hace médico que porque ayudar a la gente, sabemos que no es del todo cierto, al menos no como inicio, vaya. Pero yo creo que sí, al estar en contacto con tantas cosas, y es que la verdad ves muchas cosas siendo médico, desde interno, pasante y todo, que algo te tiene que provocar de empatía, ¿no? Entonces, todos intentamos ayudar a la gente. Estás ayudando a la gente al dar un servicio muy importante, como es la consulta primaria, por un precio que a lo mejor no está en tu control, ¿verdad? Tú no decidiste el precio, pero de una u otra manera es un precio muy accesible para ellos y pues se les invita a que te den un extra. Porque estos consultorios que tú dices en particular, en general, los médicos tienen un sueldo base, seguramente es malo, muy bajo,
pero esta propina, entre comillas, es un extra. Entonces, si le quitas un poquito el contexto y el prejuicio de llamarle propina, pues, ¿qué tanto de malo tendría que un médico dé sus servicios a un bajo costo y que la gente le agradezca en la capacidad, en la medida que pueda? ¿Sabes? O sea, y entiendo yo que a lo mejor no es la situación de todos los médicos y claramente todos queremos ganar un poquito más y en términos generales se merece ganar un poquito más, pero bueno, te digo, si lo expones así fuera de ese prejuicio, no suena tan mal, ¿no? Creo. Bueno, sí, mira, ahora que lo pones desde ese punto de vista, pues sí, efectivamente depende mucho de esta cuestión de semántica o de esta cuestión de meramente del discurso, porque pues bueno, viéndolo de alguna manera, quizás a nivel dialéctico tenemos la idea de que los trabajos que ganas a base de propinas pues suelen ser trabajos mal pagados, pero yo creo que cualquier persona que trabaje en algún ambiente de esos te puede decir, oye, pues sabes qué, si es mal pagado el sueldo base, pero las propinas te levantan un buen. Y hay gente que gana en estos ramos, dicen, oye, sabes qué, muchas veces de la pura propina me sale lo que mi sueldo no me da. O sea, per se, la idea de ganar a través de propinas no es mala, pero yo creo que en el colectivo de la gente, valga la redundancia, yo creo que en el imaginario colectivo, es lo que quería decir, eh, las propinas en sí son una idea incorrecta de querer tapar un sueldo mal, un sueldo que no te alcanza por sí mismo. Sí. O como que no tienes más opción, ¿no? Siento que también se ve un poco visto así, como que estás en un lugar tan mal pagado porque no tienes más opción, porque no hay nada mejor para ti, entonces te tienes que conformar con lo poquito que te den. Siento que también puede percibirse así por algunas personas. Pero, Y bueno, pues pero claro, o sea, creo que no va por ahí. no va por ahí, o sea, porque simplemente es un asunto de semántica. Pero Claro, bueno, en general, y no solamente aplicándolo a la medicina, vuelvo a lo mismo, si empiezas a hablar desde un punto de vista más de condiciones de trabajo, lo ideal sería que en todos lados pudieras tener un buen sueldo que no claro. dependiera del consumidor. ¿Cuál es tu ingreso principal? O sea, yo creo que una parte muy importante de esta idea que tienen los profesores en las facultades o que tienen los médicos que trabajan en el sector privado, de decir, es que estás prostituyendo la práctica de la medicina. Yo creo que tiene que ver precisamente con eso, con la idea de devaluar tu trabajo y desplazar las obligaciones de tu empleador a que las cubra el consumidor. Bueno, pero por ejemplo, esa opinión de muchos médicos también es una defensa. No es un argumento así como ultrahumanista y dispuesto a salvar vidas y mundos y que tu profesión sea pagada como debe de ser y ser honorable. Tiene mucho que ver con la supervivencia de la medicina como un campo competitivo económicamente. Si tú eres un médico general que está dando consulta, que quiere dar consulta a tal precio, pongamos un precio imaginario de 400 pesos, por decir algo, y ves que hay muchas farmacias cerca donde cobran 30 pesos, tu opinión de que esas farmacias están mal también viene un poco de este asunto de que es competencia, y es una competencia aparentemente injusta, ¿verdad? O sea, porque esta gente que a lo mejor va a estar trabajando más y viendo más pacientes, muy seguramente va a estar ganando más que tú. Entonces, creo que también viene un poco por ahí, si bien algunos a lo mejor lo pueden ver un poquito más del asunto de que este punto de vista, ¿no? De dignificar la profesión y que, bueno, pues tuviste una formación,
que implicó gasto tanto de tiempo como de dinero. Y bueno, claro, esfuerzo y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero de algún modo hay que enseñarle a la gente, a los pacientes en general, al país, a que tu profesión vale algo. Y de nuevo, como dices, esto no se limita a la medicina, pero pues bueno, en este caso nos toca hablar de esto en particular. Pero sí, o sea, es un país en el que prácticamente ninguna profesión puede cobrar o no acostumbra a cobrar lo que a lo mejor vale en verdad su trabajo, ¿no? Y fíjate, yo creo que todo esto que acabas de mencionar va muy ligado también con uno de los problemas que platicábamos en el episodio pasado. En el episodio pasado hablábamos de cómo para el público en general, si no eres especialista, tienen esta concepción de que no eres buen médico. Y yo creo que parte de esa concepción que pudiera tener la gente también puede verse afectada precisamente por esta cuestión. A lo mejor si yo veo que un especialista me cobra 800 o 1000 pesos por consulta y luego voy y veo que el doctor del barrio me está cobrando 30 o 50 pesos, pues a lo mejor para algunas personas en su proceso mental pudiera ser algo así como que pues es que él cobra menos porque no es especialista y como no es especialista por consecuencia sabe menos. Entonces... Sí, o sea, es como cobra menos porque se sabe menos. Ajá, entonces... O sea, eso en algún punto pudiera contribuir a esa presión social de la que hablábamos en el episodio anterior, de cómo la misma sociedad te empuja o te obliga a que te tengas que especializar, pero no te quiere pagar como un especialista. Sí, bueno, claro. Ahora, eso es ahí como que más o menos, porque no sé cómo decirlo. La gente se toma muy a la ligera de su salud y muchísimas enfermedades y padecimientos, mientras la persona no sienta la urgencia, los va a dejar pasar y los va a atender de un modo a lo mejor pues poco ideal, ¿sabes? Claro. Pero en el momento que la persona siente la urgencia, en el momento que la persona le empieza a doler y no se le quita el dolor, cuando siente que se ahoga y no se mejora con nada, entonces en ese momento es cuando le da la importancia que merece. Y sobre todo pasa esto que creo que la vez pasada también lo mencionaba. La gente, así como dices, tiene la idea de que esta persona cobra más, tiene que ser mejor. Esto que acabas de mencionar, Dave, me parece muy importante porque esa es una falacia muy generalizada. Muchas veces si un doctor te cobra caro es porque es buen doctor, y muchas veces si no te cobra caro es porque es mal doctor o es porque es estudiante o es porque no te va a dar un buen manejo. Al menos yo, que como médico familiar tengo mi cartera de colegas de distintas especialidades para poder referir a mis pacientes, y que también he tenido esta práctica institucional, me ha tocado ver que por fuera, así como hay especialistas muy buenos, hay especialistas muy malos, y así como hay médicos generales muy buenos, también hay médicos generales que son muy malos. Entonces, yo creo que sería importante que la gente, que la sociedad, el público general, supieran que no muchas veces el costo de la consulta refleja el actuar o la calidad de la atención médica. Pues sí, la verdad es que eso es algo un poquito más abstracto o difícil de, no sé, de diferenciar, ¿sabes? Porque, bueno, si tú eres un paciente que no tienes a lo mejor mucho conocimiento médico, no tienes mucho conocimiento de instituciones o de médicos importantes en tu zona, pues, o sea, tienes poco
material de dónde basarte, ¿no? Como que una de las pocas cosas que tienes para esto es, pues, bueno, es que este doctor está en tal hospital que se supone que es muy bueno, o este doctor atendió a tal persona o cobra tanto. Entonces sí entiendo de dónde viene eso. Estoy de acuerdo que no es lo ideal, no tendría que ser así, pero pues también es difícil como paciente, tanto como uno en cualquier otro ámbito, ¿no? Si vas a comprar un coche, pues tienes poquitas cosas en que basarte, a menos de que en verdad los busques muy intencionadamente. En general, pues como que el coche se ve bien y pues cuesta más o menos lo que yo tengo. Creo que puede ser parecido con los médicos, ¿verdad? Alguien te dijo que era bueno y pues como que sí cobra como si fuera bueno. Entonces, ok. Sí, claro. En términos generales. Y bueno, todos sabemos que la mejor publicidad, al menos en muchos ramos, es la publicidad que se hace de boca en boca. Entonces, hay veces que la gente ya te va buscando también por eso. Sí, un poco difícil de generar de modo así orgánico o vaya honesto, pero sí, al menos mientras más tiempo paso en esto, veo que es más importante ese tipo de publicidad, llamémosle, ¿verdad? Pero ahora, ya hablamos un poquito entonces del tema, de un par de detalles importantes. Vamos a hablar un poco más concreto. Tú, personalmente, ¿qué opinas de este tipo de farmacias? En un sentido a lo mejor más tajante, ¿crees que están bien o que le hacen un bien a la sociedad aquí en México? Tanto a la sociedad en general, al público en general, como a la sociedad médica. ¿O crees que hacen más daño que bien? Mira, en general, yo creo que en general no hay una sola opinión, porque podemos abordarlo desde diferentes perspectivas. O sea, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de aumentar el alcance del acceso a la salud, está excelente. Mientras más gente pueda acudir con médicos, y con médicos me refiero a médicos de verdad, o mejor dicho, no de verdad, sino que con profesionistas de la salud que sean apegados a la evidencia científica. Todos sabemos que hay gente que prefiere atenderse con el curandero, con el sobador, con el huesero, pero bueno, sabemos que pues eso es algo que está basado en conocimiento empírico y no en conocimiento científico. Entonces, el acceso a una atención a la salud basada como lo que debería ser, como una ciencia médica, a mí me parece excelente que se aumente ese alcance. Sin embargo... Ok. Ajá, sí. Pero antes de que sigas, ¿crees que eso es lo que se está logrando en México con ese tipo de consultorios? O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Obviamente, mientras más alcance tengas de una atención médica de calidad, va a ser mejor. Pero hablando concretamente de consultorios anexos a farmacias, ¿crees que eso es en verdad lo que se está logrando? No, justamente para allá iba. ¿Por qué no puedo dar una opinión generalizada? Es, por ejemplo, estás poniendo atención médica al alcance de más población. Sin embargo, yo creo que cualquier persona que tenga, sobre todo los médicos de instituciones o de prácticas privadas un poco más, ahora sí que más privadas, pues, todos sabemos lo que pasa, todos sabemos que estas farmacias están interesados en vender y ese vender no siempre va de la mano con el llevar a cabo los términos o los tratamientos correctos. Todos sabemos este combo de farmacia que es la Ceftra con Dexa, una cada 24 horas por 3 a 7 días dependiendo el esquema, ¿verdad? O esto de que vas por una gripa y fuiste por una gripa y te dieron tu Afrin y aparte te dieron paracetamol y aparte te dieron diclofenaco y aparte te agregaron multivitamínico y aparte te agregaron un suplemento de minerales y aparte te quisieron poner un suero con vitaminas y aparte te quisieron agregar algún suplemento herbolario. Entonces ahí para un padecimiento que se pudo haber arreglado simplemente con paracetamol y quizás algún antigripal,
ya le atascaron 8 cosas que no iban. O bien de plano se fueron a brincarles a cumplir con la demanda del paciente, dame un antibiótico. Claro. Oye, ahora, hay otra cosa, perdón, pero digo, ahorita sigues diciendo eso, pero también es otra cosa, que tanto en esto como en otro tipo de práctica, el paciente muchas veces no se va conforme hasta que él percibe que se le hizo algo suficiente para su gusto. El ejemplo perfecto que pones pues son los cuadros gripales, ¿no? Los respiratorios superiores no complicados, los cuales en la mayoría de los casos van a necesitar un tratamiento sintomático muy ligero, 2 medicamentos tal vez. El paciente muchas veces cree que necesita más, a veces lo exige, a veces no, pero lo que sí es indudable es que se va más conforme cuando siente que su enfermedad es más grave y que se le atendió al nivel que él imagina, ¿no? Pero bueno, perdón, un paréntesis, si quieres continuar con lo que decías. Sí, no, Solo se me hace que... está excelente eso, porque mira, yo creo que una parte muy importante de dignificar la profesión no necesariamente tiene que ver con el salario que se ofrece en este tipo de lugares o el costo de las consultas. Yo creo que una parte importantísima de la dignificación de la profesión es que uno como médico aprenda que el tratamiento no es siempre, o sea, el tratamiento farmacológico no es lo único que comprende el tratamiento en general. O sea, una parte bien importante de ser médico es que tú, con tus conocimientos científicos, con tus conocimientos comprobados, sepas educar al paciente y sepas explicarle por qué su padecimiento requiere tal o cual cosa. Hay que recordar algo, y esto es algo que a lo mejor va a provocar que el personal o la gente que no sean del gremio de la salud, que escuchen esto, se puedan enojar. Pero la verdad es que el médico, el personal de salud, por más mal médico que quieras poner o que quieras creer que es para propósitos de este ejemplo, el peor médico siempre va a estar más informado que el paciente en general que no tiene un conocimiento médico. Entonces, no sé, hay casos muy extremos. Oh, bueno, claro. Sabemos que hay mucha información al alcance de la gente, pero por ejemplo... Más que nada por la capacidad para hacer daño, creo que eso es muy diferente. Ya ves, dicho muy popular en medicina, bueno, ya en la licenciatura estudiando y así, ¿no? También un poco en la especialidad, que hay pocas cosas peores que un pendejo con iniciativa. Claro, sí. ¿Sabes? Y la postura de poder y de autoridad que tienes como médico, y si de verdad estás muy fuera de estar actualizado o de hacer las cosas bien, a lo mejor sabes más que los pacientes, pero eso no garantiza que vayas a hacer algo bueno. Oh, claro, pero a lo que voy, más que nada el punto que quería reflejar es que todo médico, por mal médico que pueda llegar a ser, pues se aventó un curso de fisiología y se aventó un curso de farmacología también. Y que muchas veces un paciente me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se te ocurre que me vas a dar puro paracetamol? Este chiste de, por ejemplo, de que en las instituciones te dan puro paracetamol para todo. Pero pues yo creo que cualquier médico pudiera, o mejor dicho, debería ser capaz de explicarle al paciente, oye, ¿sabes qué? Pues es que en esta ocasión te estoy dando paracetamol porque a lo mejor un diclofenac, un naproxen, un meloxicam, un etoricoxib, medicamentos más potentes, pues a la larga te pueden hacer un daño en el hígado, a la larga te pueden causar un sangrado de tubo digestivo, a la larga te pueden traer más problemas que soluciones como el caso inmediato. Y digo, no es que el paracetamol no tenga sus efectos dañinos, pero es más difícil que te vaya mal con un paracetamol que con un analgésico antiinflamatorio. Entonces... Y es que la gente ya se lo tomó como de broma, pero pues vaya,
creo que la mayoría de los médicos entiende que el paracetamol de verdad es, dentro de el mundo de verdad, es lo más parecido a la panacea que va a existir. Es un medicamento extraordinariamente bueno, aparte de eso muy barato, con muy pocos efectos adversos, y no sé. Y que aparte vienen muchísimas presentaciones, o sea, tabletas, claro, o sea, gotas, supositorio. Por donde sea puede entrar. Sí, claro, o sea, definitivamente. Por todos lados, de todas formas. Yo creo que cualquier persona sí, puede concluir que el paracetamol es una maravilla, en realidad, o sea, saliendo del chiste, claro, y saliendo del mame de que el paracetamol y las instituciones es muy buen medicamento. Sin embargo, ya cuando llegas a estos entornos y que el paciente te exige, oye, ¿sabes qué? Quiero que me des tal cosa. Uno como profesional de la salud y como educador en salud debería saber hasta dónde marcarle al paciente, oye, ¿sabes qué? En esta ocasión te puedo dar esto, en esta ocasión no te conviene que te dé esto. Y muchas veces, por no batallar o por no querer explicarles, simplemente les dan lo que quieren. Y bueno, eso es algo que a la larga nos va a traer problemas muy graves de resistencias bacterianas, nos van a traer problemas muy graves de a lo mejor algún encarecimiento en ciertos tratamientos, y que ya está pasando. Que ya está pasando, claro. O sea, porque, por ejemplo, va a empeorar, pero ya está pasando. Sí, o sea, mucha gente lo ve muy lejos, pero se tiene estimaciones que para antes de 2050 ya ningún antibiótico nos va a servir. Y no me voy muy lejos con esta situación que pasó antes del COVID, el antibiótico que mandaron al diablo fue la ampicilina. La ampicilina hasta estos últimos 10, 15 años prácticamente pasó a ser un antibiótico inservible porque la gente se automedicaba con esto, pensando que les quitaba el dolor o pensando que les hacía un bien cuando su problema era completamente diferente. Ahora, si nos vamos a un poquito más para acá, la ceftriaxona. La ceftriaxona, por ser un medicamento inyectado y que la gente piensa que las inyecciones son más efectivas, y lo empezaron a exigir y se les empezó a dar, ese medicamento que era excelente para problemas que ya requerían un manejo hospitalario, pues también ya no está funcionando. Y uno de los pocos antibióticos que tenían muy poquitas resistencias bacterianas y que seguían siendo un excelente antibiótico hasta ahora con la pandemia del COVID, la acitromicina. La acitromicina se estuvo regalando y se estuvo dando y se estuvo vendiendo como dulces, a pesar de no estar indicado absolutamente para el COVID, salvo para aquellos casos que estuvieran complicados con neumonías bacterianas susceptibles de acitromicina. Ese es un caso muy particular y que son los menos de las neumonías de COVID. Sin embargo, ante la falta de evidencia científica en un inicio y después ante la inercia de los propios médicos y de los propios pacientes para dejar de darlo conforme a la evidencia científica, pues ahí estamos viendo que muy seguramente de aquí a 2-3 años la acitromicina va a pasar a ocupar un lugar similar al de la ceftriaxona, que pues ya lo puedes usar a veces y a veces no, siendo que era un excelente antibiótico. Incluso, digo, más extremo, pero pues, y menos común, creo, pero como quiera ya empieza a haber cada vez más casos de bacterias que toleran muy bien la colistina, que bueno, eran antibióticos de última línea. Y pues vaya, eso te está hablando de que lo que siempre se ha comentado, ¿verdad? En cualquier curso, clase o lo que sea de microbiología, infectología y todo esto, a nosotros los humanos nos toma muchísimos años encontrar un nuevo antibiótico que pueda ser efectivo y que no cause efectos adversos, y nos tardamos más en producir antibióticos nuevos que las bacterias en empezar a tolerar esos antibióticos. Entonces les llevamos ventaja, ¿verdad? Desde que aparecieron los antibióticos, pero esa ventaja se está acabando cada vez y se está llegando al punto en el que ya ellas nos van a tomar ventaja. Claro, o sea, esas bacterias súper resistentes, ese apocalipsis bacteriano, realmente es una posibilidad muy tangible y que cada vez está más cerca. Y digo,
hay que aclarar algo. El hecho de la prescripción indiscriminada de antibióticos no es una práctica exclusiva de los consultorios anexos a farmacias, para nada. Eso es algo que vemos, No, para nada. eso es algo que vemos en instituciones, es algo que vemos en privados, es algo que vemos en consultorios de farmacia, es algo que vemos en todos lados. Muchísimo en la consulta privada, perdón, pero yo creo que incluso el sector privado es más culpable de esto que el público, porque vaya, como médico privado siempre quieres a lo mejor quedar un poquito mejor con el paciente, y qué mejor que decirle, sabes que este antibiótico es muy 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 bueno, en ningún otro lado te lo van a dar más que aquí, y te vas acabando opciones que no están indicadas ahí. Pero sí, cada quien tiene su parte de culpa, ¿verdad? Claro, aunque bueno, también, bueno, regresando un poquito al tema de los consultores de farmacias, sí. Creo que nos desviamos un poco. Y volviendo a lo que me preguntabas de mi opinión, yo creo que puede ser muy bueno y puede ser muy malo, pero depende en gran medida del médico que lo está atendiendo. Yo creo que los médicos de todos lados, pero particularmente de los que pertenecen a consultorios anexos a farmacia, tienen que tener un poquito más de responsabilidad en lo que hacen. ¿Por qué? No porque no se hagan otros lados, sino por el gran alcance que tienen estos consultorios. Ya lo mencionamos hace un momento, quizás un especialista va a cobrar más caro, pero siempre va a ser más alcance cobrar barato, y va a tener un impacto más grande al nivel de la salud pública. Sí, mira, volviendo a lo que te decía, creo que nos desviamos un poco. Yo creo que una parte bien importante es que hay que recordar que esta situación de dignificar la profesión, pues más que nada es eso, aprender a darte un lugar tú como médico, y darte el lugar no solamente de médico que receta los medicamentos, sino también hay que aprender a ser educador en salud, explicarle al paciente, y podernos ir ganando nuevamente ese lugar, en el aspecto de que no siempre hay que darle al paciente lo que quiere, porque muchas veces lo que quiere no es lo que necesita. Entonces, antes de que lleguemos a un apocalipsis bacteriano, que lo tenemos realmente a la vuelta de la esquina, yo creo que sería un buen momento para recapitular lo que estamos haciendo todos los médicos, o sea, no nada más los de consultorios de farmacia, sino médicos institucionales, médicos privados. Todos tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, porque realmente esto tiene consecuencias. Pero el por qué hacer un llamado en particular a los médicos de farmacias es porque sabemos que muchas veces existe esta presión por parte del empleador de vender ciertos medicamentos. Entonces, pues no ceder a esa presión. Hay que darnos ese lugar, y darnos ese lugar no significa cobrar más caro o no significa meterte de lleno en la privada. Darte ese lugar significa recordar que tú eres el que tienes la autoridad de saber qué le vas a dar al paciente. Tú eres el que tienes el conocimiento y se lo tienes que comunicar al paciente, y no dejarte ganar por lo que te dicen los empleadores. A final de cuentas, el empleador, hay que recordar que su trabajo es vender medicinas y él quiere vender medicinas, pero de que sepa para qué sirve cada medicina y que él te va a decir a quién se lo vas a vender, a quién no, eso es algo que ya está bien mal. Y es algo que como médicos, seas privado, seas institucional o seas de farmacia, pues no debería de pasar. Yo creo que dignificar la profesión médica no se trata de subir tus costos, sino que se trata de aprenderte a dar ese lugar y aprender a respetar lo que tú haces. Claro, también uno como médico tiene la grandísima obligación de estar actualizándose constantemente y de saber lo que estás haciendo con gran apego a la evidencia científica, pero sí, o sea, no sucumbir a lo que sabemos que está de a tiro incorrecto. O sea, lo que el paciente quiere no siempre es lo que necesita, lo que el vendedor de medicinas quiere que vendas no siempre es lo que se tiene que recetar.
Entonces yo creo que la dignificación del acto médico va más por ahí, no necesariamente por el acto de subir costos. Ok, completamente de acuerdo. Ya estamos un poco cerca, bueno, ya estamos cerca de la hora. Sí es cierto y sí estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijiste, pero vaya, algo más concreto. Me gustaría más así concreta tu opinión. No exactamente hacia dónde se encamina esta situación en México, justo ahora y ya con la experiencia y el conocimiento de lo que han pasado en las últimas, pues casi 2 décadas que empezó más fuerte esto de este tipo de consultorios. ¿Cómo crees que se han manejado? ¿Más mayoritariamente bien, mayoritariamente mal? ¿Han ayudado más de lo que han perjudicado? Bueno, es que te digo, en general yo creo que no se puede dar una respuesta simple, porque si tú quieres conocer un desempeño tienes que medirlo, y si lo quieres medir en el alcance que ha tenido, está excelente. Me encanta que se haya podido llevar la posibilidad de poner al alcance de más gente la salud. El desempeño es cuestionable, sobre todo si nos vamos a cuestión de apego a normativas o apego a guías de práctica clínica o apego a evidencia científica. Yo creo que ahí sí no está tan bien, pero cabe acotar que no es algo exclusivo de los consultores de farmacia. Entonces, en general yo creo que ha sido una buena labor, una buena intención, pero tiene muchísimas cosas que mejorar. Perfecto, muy bien. Sí, pues pienso más o menos parecido a ti, ¿verdad? Creo que sí ha traído más cosas buenas que malas. Obviamente pienso que tiene muchísimo más potencial de hacer cosas buenas que malas. Y pues vaya, ojalá se encaminen un poco más hacia eso, ¿verdad? Se vaya dejando a lo mejor un poco de lado las cosas más negativas. Y yo creo que al menos, por ejemplo, en la facultad en la que estuvimos nosotros, la mayoría de los doctores, la mayoría de los maestros te invitan a, una vez ya como médico, o bueno, desde estudiante, a trabajar lo mejor que se pueda, sí vas a tener evidencia y todo esto, pero siempre tener pues la idea de ayudar a la gente, de hacer las cosas bien y de pues, ser un buen médico finalmente. Antes, como quiera terminar esto, me gustaría hacer una observación sobre que finalmente la medicina, para bien y para mal, es un negocio. Y precisamente esta situación como negocio es la que desencadena ese tipo de cuestiones, como las farmacias, los consultorios anexos a farmacias. También lo que hablábamos, por ejemplo, de las particularidades del sector privado, ¿verdad? Que de pronto van a hacer algunos compromisos, a lo mejor un poquito éticos, o a lo mejor un poquito basados en la evidencia, para caer un poquito mejor al paciente, para convencerle un poco más. Y finalmente no olvidar que para que esta situación se dé, tiene que haber dos partes, ¿verdad? Tanto el médico como el paciente. Si el médico que usa palabras para marear al paciente, que usa medicamentos o procedimientos innecesarios, pero que parecen atractivos o importantes para atraer al paciente, no tuviera pacientes que se dejaran impresionar por esto, pues no existirían, o al menos existirían en mucho menor proporción. Entonces, finalmente, todas estas cosas, incluidos los consultorios anexos a farmacias, existen porque hay una demanda. Entonces, habrá que poner atención a esto, que pues va para los dos lados, ¿verdad? Cada quien tendrá su grado de participación y, quieran o no, pues la medicina sigue siendo algún tipo de negocio, y el problema es que para el público general no debería ser así. Entonces es ahí donde chocan los intereses de los médicos con lo de la mayoría de los pacientes. Y bueno, no sé si tengas algún otro comentario. Yo creo que ya estamos encima de la hora. ¿Algún último comentario sobre ese tema que hablamos o de algo más? Bueno,
como lo acabas de mencionar, a mí me gustaría hacer un llamado a todos los médicos que nos escuchan. Sean responsables con lo que hacen dentro y fuera de instituciones o dentro y fuera de la privada. Porque pues bueno, a lo mejor no lo vamos a ver ahorita las consecuencias de lo que esté pasando, pero en un par de años podríamos tener consecuencias muy catastróficas. Sean responsables, dense ese lugar que mucha gente nos ha quitado de ser educadores en salud. Finalmente los que tenemos conocimiento somos nosotros, y los que deberíamos poder transmitirlo, pues también somos nosotros. Entonces, si nos atenemos a que, si vemos, mejor dicho, que la situación es que los pacientes prefieren preguntarle a la comadre o los pacientes pretenden informarse con el curandero, no es tanto que ellos estén mal, sino que significa que nosotros, médicos, estamos haciendo algo mal a la hora de dar la educación en salud al paciente. Entonces, yo creo que es bien importante que replanteemos nuestros propios esquemas, replanteemos la manera en la que nos dirigimos al paciente, recobrar, no solamente exigirle respeto al paciente, sino nosotros también empezar a otorgarlo, nosotros empezar a recordar que nuestros pacientes son personas, y en un trato de igual a igual, de persona a persona, educarlos en salud para que poco a poco empecemos a generar un cambio en la salud pública de este país, que sabemos que está realmente por los suelos. Pues sí. Bueno, entonces, pues esto fue el episodio de esta vez. Tal vez quedaron algunos detalles ahí por mencionar sobre este tipo de consultorios. Veremos si más adelante lo platicamos y también si podemos invitar a alguien que actualmente esté trabajando en nuestros lugares para comentarlo más concretamente con él. Nos vemos entonces en el próximo episodio y esperamos como quiera seguir contando con el Dr. Tayeri para más adelante. Oye, Dave, y bueno, también tomando en cuenta algunas de las opiniones de nuestros escuchas, ¿cómo estamos en la cuestión de redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar este podcast en otras redes sociales? Bueno, eso sí, esto es la mayoría de la gente que lo escucha en Spotify. Está en otras plataformas de podcast un poco menos comunes. En Spotify, como quiera, tenemos en la descripción ahí las demás cuentas. Tenemos también una cuenta de Twitter donde pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Y pues bueno, no recuerdo el enlace concreto, pero pues si lo buscan como Médicos del Apocalipsis, va a aparecer tanto en Twitter como en Spotify, como en otras plataformas de podcast como Google Podcast, iVoox y todo esto. Entonces nos pueden dejar también aquí mensajes de voz en Anchor para quienes lo usan. Los que no, pues puede ser por algún mensaje o por algún Twitter. Bueno, muchas gracias, Dave, por tenerme aquí de vuelta. Muy agradecido contigo y muy agradecido con nuestros escuchas. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio.